Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte también de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo solo tienen que ir al apartado de búsqueda, ahí en la aplicación de Telegram, dirigirse a canales y escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, qué gusto tenerte aquí de nuevo cuenta con nosotros en Análisis Viva. Salvador, siempre para mí es un placer y un honor estar con ustedes en Viva. Oye, platícanos un poco acerca de en dónde está el tema de los aranceles. De repente, en estas últimas semanas, dado todo lo que pasó en el contexto geopolítico internacional, como que eso quedó medio en hold. No necesitamos a lo mejor una actualización y nos vendría muy bien que nos ayudaras a entender en dónde estamos en ese punto. ¿Cómo no? Pues mira, seguimos, Salvador, con un entorno de enorme incertidumbre, pero me parece que poco a poco las cosas se están acomodando para que México termine enfrentando un nivel de proteccionismo menor al de la gran mayoría de países del mundo y sobre todo y de forma muy relevante menor al de China. Inicialmente, si nos acordamos, Salvador, en aquel famoso fin de semana de principio de febrero, se iban a imponer aranceles de 25% a México y Canadá para todo. Y eso era sumamente preocupante porque además en aquel momento no se habla de aranceles a otros países. Pero después han venido noticias que creo que poco a poco están mejorando la situación de México. Primero, cuando el 2 de abril se imponen los aranceles del Día de la Liberación, ya no incluyen a México y Canadá. Eso ya es una buena señal, donde me parece que se empieza a reconocer en Estados Unidos que México y Canadá son países que lo complementan y que le ayudan a ser más competitivos. Segundo, ese arancel del 25% que se había puesto por temas de migración y fentanilo ya se alteró y ahora dice que es un arancel de 25% para lo que vaya por fuera del tratado, pero que lo que se exporte por dentro del tratado no enfrenta arancel. Entonces ya México y Canadá al menos tienen la posibilidad de entrar sin arancel para una buena cantidad de bienes. Y no solo eso, también en principio México y Canadá enfrentan aranceles que son comunes a todo el mundo, el de acero y aluminio, el de latas de aluminio y los del sector automotriz. Y ahí también creo que hay noticias que poco a poco están mejorando la situación. Una, que es que en el sector automotriz se permite, y esto es nada más a México y a Canadá, no a los demás países del mundo, deducir el contenido estadounidense. Segundo, los aranceles de autopartes no han entrado en vigor. Y creo que no han entrado en vigor porque la industria automotriz en Estados Unidos ha hecho saber al gobierno que sin las autopartes de México van a perder mucha competitividad. Entonces, estamos ahora en una situación de, inicialmente parecía que íbamos a tener aranceles del 25, hoy ya con esto el arancel promedio ponderado en México debe estar como en 12%, pero nosotros creemos que a medida que México logre exportar más bienes por dentro del tratado y después si se logra que no entren estos aranceles de autopartes, el arancel promedio ponderado en México estará hacia el 8%. Y luego hay que recordar que estos aranceles de migración y fentanilo que establecen que, el 25, que se pagará un 25% a aquello que no vaya por dentro del tratado pueden bajar a 12. Entonces, nosotros creemos que lo más factible es que México pueda estar en unos meses ya con aranceles promedio ponderados de entre 5 y 7%, que serían los más bajos. No es lo ideal, no, genera incertidumbre, sí, pero si acabamos en un equilibrio, Salvador, donde México tiene un nivel de proteccionismo menor al de la mayoría o todos los países del mundo y sobre todo contra China, yo creo que la narrativa del nearshoring, de lo cual hablábamos todos hace un año y medio, ¿te acuerdas? Y hoy no se habla, yo creo que se va a reactivar y creo que México puede terminar siendo un país competitivo para atraer inversiones de las que va a perder China, porque lo que sí parece quedar claro es que la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a continuar. Ya, tal cual. Entonces, esperaríamos un poco retomar esta condición única como país único o de estos dos países en donde se den condiciones que le permitan a nuestro país pues, tener una mejores condiciones con respecto al resto de los países, ¿no? Exactamente, y eso yo creo que va a ser positivo, eso va a significar que quienes estén pensando en invertir para atender al mercado de Estados Unidos
vean a México como una de las mejores, si no es que la mejor opción. Y me parece también que todo esto no ha sido por casualidad. El hecho de que poco a poco se le esté bajando el proteccionismo a México es porque en el gobierno de Estados Unidos, en particular la Secretaría del Tesoro, que son quienes llevan ahora las negociaciones, se han dado cuenta que México no les compite en la producción de manufacturas. México los complementa a través de cadenas de valor muy integradas y les ayuda a ser más competitivos. Entonces, esa idea ha ido permeando dentro de Estados Unidos y poco a poco nos movemos a un equilibrio que no es tan malo, reconociendo que pues, hubiese sido mejor que no hubiera ocurrido nada de esto, ¿no? Oye, este tema de los aranceles tenía mucho sentido, o más bien, el sentido del tema de los aranceles se dio en algún momento dentro de la discusión cuando se habló de un aumento quizás en los precios, un aumento en la inflación de ambos lados de la frontera. Pasó el tiempo y pareciera que en Estados Unidos no sucedió mucho y a fechas recientes parecía que en México está reactivándose o sucediendo algo. ¿Cómo ves ese fenómeno, Carlos? Sí, en efecto, esperábamos que los aranceles trajeran aumentos en los precios en Estados Unidos. No ha ocurrido. Hay quien se sorprende. Yo creo que eventualmente va a ocurrir. Lo que me parece que está pasando es que antes de la entrada en vigor de los aranceles, pues todas las empresas intentaron importar todo lo más que podían para adelantarse al arancel. Por ejemplo, la industria automotriz. Las industrias acumularon enormes cantidades de inventarios, tenían los patios llenos de automóviles para no pagar el arancel. Entonces eso ha hecho que ahora todo pueden seguir vendiendo bienes de sus inventarios sin que se incorpore el efecto del arancel, pero eso se va a acabar. Yo creo que si los aranceles continúan, eventualmente vamos a ver un aumento en precios y yo creo que esa es la razón por la cual pues, la Reserva Federal de Estados Unidos está algo cautelosa. En México vimos un aumento en la tasa de inflación. Me parece que en parte en México se debe, primero que vimos una serie de choques en el sector agropecuario, en el sector energético, también que hemos visto que las mercancías que estaban en niveles muy bajos respecto a su equilibrio histórico han aumentado, pero me parece que el proceso de desinflación en México se va a reactivar. Yo creo que en buena medida este aumento que hemos visto en la inflación obedece a algunos fenómenos temporales y creo que sobre todo en un contexto donde la economía de México se desacelera, es difícil pensar que vayamos a ver presiones inflacionarias sostenidas durante el resto del año. Oye, ya mencionabas ahorita justamente a la Fed, y viene, pues, casi que junto con pegado el tema inflacionario con el tema de política monetaria. Y a mí me gustaría ver cómo qué tan primero, qué tan separados se están, moviendo la Fed de Banco de México y las diferentes estrategias o los tiempos que cada una de las 2 instituciones está tomando para, empujar un poco la inflación hacia abajo. ¿Cómo no? Pues yo creo que son tiempos, Salvador, muy complicados para los bancos centrales en el mundo, en particular en Estados Unidos. Pues, en Estados Unidos hay que recordar, la Fed tiene un mandato dual. Tiene que garantizar inflación baja y estable, en particular tienen un objetivo del 2%, pero también tienen que garantizar que el desempleo no sea muy alto. Y en particular, ahí lo que quieren es tener la tasa de desempleo cercano a su nivel de equilibrio que ellos estiman en 4.2%. Y resulta que ya estamos prácticamente ahí. La inflación medida con el índice predilecto de la Fed está en 2.1, casi en el objetivo. El desempleo está justo en 4.2. Entonces, en situaciones normales, la Fed debería estar bajando la tasa porque ya lograron combatir prácticamente la inversión sin que les costara en términos de una recesión o les costara en términos de empleo. Sin embargo, no están bajando la tasa y no solamente no la están bajando, sino que el presidente de la Fed, Powell, ha dicho, recientemente lo dijo en su comparecencia en el Congreso, que están en un modo de esperar. ¿Por qué? Pues por los aranceles, porque ¿qué es lo que ocurre? Que los aranceles pueden tener efectos negativos en ambos objetivos de la Fed. Por un lado, en el precios, pues, puede aumentar los precios y subirles la tasa de inflación, pero también puede incidir en un menor crecimiento económico. Primero, porque los aranceles generan mucha incertidumbre y eso se traduce en menor inversión y menor inversión en menor empleo.
También porque los mayores precios pueden traducirse en menor consumo. Entonces, en general, pues la absoluta mayoría de analistas en Estados Unidos está diciendo que vendrá una desaceleración. Y la Fed está esperando porque no sabe cuál de estos dos efectos va a preponderar. Si vieran que es más fuerte el efecto en precios, pues quizá no deban de bajar o incluso subir. Si vieran que es más fuerte el efecto en crecimiento, pues deberían de bajar. Yo creo que eventualmente van a terminar bajando porque en principio este aumento en precios debe ser un aumento de una sola vez ante el cual no deberían reaccionar, pero creo que hacen muy bien en ser cautos porque el aumento en precios quizá puede tener un desanclaje de expectativas que aumente la inflación de manera más permanente. Y segundo, porque no estamos seguros que los aranceles van a ser un arancel que se impone una sola vez. Lo que hemos visto con la administración Trump es que hay amenazas continuas y quizá los aranceles pueden aumentar y eso puede hacer que la tasa de inflación aumente. Por lo tanto, pues ahora lo que estamos viendo es a la Reserva Federal en un modo de cautela y decir, vamos a ver para dónde juegan más los aranceles, porque además es muy difícil saber a dónde van, Salvador, porque no hemos visto un aumento así en aranceles en los últimos 120 años, entonces no tenemos precedentes claros. En el caso de México, me parece que eh, la situación es algo distinta. Primero, porque si bien tenemos la inflación algo más alta de lo que establece el rango objetivo del Banco de México, la verdad también es que tenemos una tasa de política monetaria que es todavía bastante restrictiva, ¿no? Tenemos la tasa en 8,5, cuando la tasa neutral nominal debe estar entre 5,5 y 6%. Entonces, creo que eso todavía da cierto espacio para bajar. Segundo, tenemos un tipo de cambio que se ha fortalecido mucho, lo cual es impresionante, ¿no? Considerando lo que ocurre. Eso también creo que da espacio para que pueda haber algo más de bajadas. Y finalmente, pues tenemos una economía que se está debilitando y eso hace pensar que será difícil que haya presiones que sostengan mucho la inflación, sobre todo con un mercado laboral que se desacelera. Entonces, yo lo que creo es que el Banco de México tiene oportunidad de bajar, aunque la FED todavía no baje, eh, aunque creo que eventualmente tendrán que moderar sus ritmos de bajadas. Creo que eventualmente ya no vamos a ver bajadas de 50 puntos base y veremos de 25. Creo que el Banco de México va a seguir manteniendo la tasa todavía en terreno restrictivo, pero repito, me parece que todavía tienen cierto espacio para continuar con el ciclo de bajada, independientemente de lo que haga la Fed. Si además de esto, en la segunda mitad del año, la Fed, como me parece va a ocurrir, reinicia su ciclo de bajadas, eso con más razón hace que el Banco de México tenga espacio para seguir bajando. Será bien interesante ver cómo se desarrollan estos temas durante los siguientes meses y pues, será también muy bueno tenerte al lado para que nos vayas explicando todo lo que está sucediendo a través de Análisis Viva. Yo encantado siempre de estar aquí. Para mí siempre es un honor y un placer estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Él fue Carlos Serrano, economista y jefe de BBVA en México. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, a dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el siguiente episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.